Así es que vamos a verlo y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, ¿verdad? Porque de este texto o usted agarra seguridad o, o nos abatimos hasta el cansancio, amados. Le soy sincero. Desde que nosotros conocimos al Señor, nunca hemos dado pasos para atrás por la pura gracia de Dios. Siempre desde el día que, recuerdo que el día que recibí al Señor, me puse a recoger sillas inmediatamente después. Desde entonces le servimos. Alguien se me acercó, no, aquí no las recogemos, no se preocupe, porque yo recibí al Señor en un hotel. Y entonces, y comenzamos a servirle y el mismo servicio y el estudio de la palabra, el dedicarme a esto y tomar en serio mi conocimiento, mi enriquecimiento en el Señor y su gracia no han permitido que yo dé pasos para atrás, ¿verdad? Pero ¿qué hay de todos aquellos que vienen a la iglesia y vienen bien frescos y solo están el domingo, luego se van, no se acuerdan de la Biblia, para el domingo están abatidos que no la encuentran, ¿verdad? Porque no la traen a la iglesia. ¿Y qué pasa con ellos? ¿De dónde se va a agarrar fuerza? ¿De dónde vamos a poder tener la potencia si la salvación está en mis manos? Ok, amados hermanos. Así es que pongan mucha atención, mucha atención. Vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento tanto para exponer la palabra como para poderla recibir. Lo tenemos ahí, Hebreos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es, mire esa palabra, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, ¿recibe qué? Bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es ¿qué? Reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios. En especial me pongo en tus manos, Padre. Que tu Santo Espíritu, Dios, llene nuestro corazón de tu conocimiento, Padre. Y que podamos, Dios, en lugar de tener cuestiones teológicas en nuestra mente, sino que una certeza que da tu palabra. Pero permite, Padre, que podamos exponer ese texto. Permite, Dios, que podamos explicar qué es lo que pasa aquí. Porque, Señor, si realmente tú dejaste la salvación en nuestras manos, y sabiendo lo que hemos sido, lo que somos, conociendo nuestras capacidades de pecar, estamos realmente, si esto es así, exactamente, estamos en serios problemas, Dios. Háblanos al corazón, Señor. Y haz de verdad, Señor, terror y temblor. Terror y temblor, Señor. Si nosotros después de tanto tiempo tenemos la posibilidad de ir a dar al infierno. Enséñanos, Señor. Gracias, Padre. Permite, Dios, que tu palabra entre a nuestra mente. Quita todo bloqueo de momento, Señor, y permite que seas tu Espíritu Santo y tu palabra lo que ilumine nuestro entendimiento. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, amados hermanos, uno de los, para mí de manera muy especial para mí, la carta a los Hebreos
Es una de las más completas y más hermosas regalos de Dios dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque en una sola carta usted tiene la oportunidad de viajar al Antiguo Testamento y regresar al Nuevo y ver esa confrontación que el escritor de Hebreos hace. La carta a los Hebreos pretende, mis queridos hermanos, o mejor dicho, iba dirigida a un grupo, como la Biblia dice, hebreos. ¿Estos quiénes eran? Judíos, judíos que habían creído en el Señor, judíos creyentes, judíos cristianos. Pero resulta, amados hermanos, que ellos habían sido objeto de persecución. Y como lo enseña la carta, algunos habían ya recibido pérdidas, ¿verdad? Porque la persecución es un tanto paulatina, ¿verdad? Y tiene que ver a veces mucho con la manera como nosotros negociamos, nos relacionamos, se van cerrando las puertas, y los hebreos en ese tiempo estaban siendo víctimas de eso, tanto así, y había llegado a tal punto que algunos habían muerto, algunos habían tenido experiencias bien difíciles por ser creyente, pero no eran perseguidos los judíos, no eran perseguidos los hebreos, sino que eran perseguidos los cristianos, ¿verdad? Fíjense que en mi país ha habido una persecución de los grupos delincuenciales, de las maras, ¿verdad? Y lo que hacían es ver los tatuajes, y encontraban los tatuajes, y con los tatuajes se los llevaban. Si ahora hubiese una persecución de cristianos, ¿lo podrían identificar o lo pasarían de largo? Es de pensar, fíjese. ¿Se puede usted identificar como cristiano sin hablar? ¿Sus vecinos testifican de su cristiandad? ¿Sus hijos testifican que usted es creyente? ¿La gente sabe que usted es creyente? ¿O simplemente se queda callado y yo solo sé que nada sé y se pasan de largo? ¿O es que algunos de nosotros estaríamos presos ya, verdad? En el nombre del Señor. Va a llegar ese tiempo, no sé si vamos a estar acá, si va a haber esa persecución, va a volver esa persecución. Esperemos que ya estemos con el Señor, ¿verdad? Pero como sea lo vamos a enfrentar. Entonces a muchos hebreos se les daba mejor, pensaban que era más fácil renunciar a su fe y volver a su antigua fe, que era el ser judío. Renunciaban, apostataban. Diga conmigo, apostatar. Apostataban de la fe. Eso solo lo puede hacer una persona que está dentro de la fe. Apostata, se aparta. No solamente se aparta, sino que lo ataca. Entonces, en este tiempo, en este lapso de la persecución, estos hebreos renunciaban a su fe y regresaban a ser creyentes. Y por eso al lapso a este tipo de creyentes, y esto es historia, se les llamó los lapsi. Se les llamó. ¿Por qué? Por conveniencia, porque era mejor, porque era más seguro renunciar a la fe. Ellos decían que no eran creyentes y volvían a su judaísmo del principio. Por eso es que la carta a los hebreos hace una comparación desde que comienza la carta. Desde que comienza la carta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, nos ha hablado ahora por el Hijo y comienza a exhibir, a presentar al Hijo como realmente es. Y el problema, oiga bien por favor, el problema de la fe cristiana es, el detalle principal de la fe cristiana es conocer al Hijo, es conocer a Jesucristo. Sin Jesucristo no hay cristianismo. Y entonces muchos estaban apostatando de la fe. Y fíjense, por ejemplo, la religión tradicional, la Iglesia Católica. Un apóstata católico es aquel que, siendo católico, se bautiza de nuevo, reconociendo que su bautizo no es suficiente y que necesita ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. A eso la Iglesia Católica le conoce como apóstata, ¿verdad? Por eso es que usted ve que muchos dudan sobre bautizarse o no, y algunos pueden pasar la vida entera y no hacerlo, porque tienen todavía una unión, una soga, una pita
Así como el pecado tiene lazo, pues ellos están en medio de la verdad, oiga esto, están en medio de la verdad, pero agarrados de su fe, simpatizan con el evangelio, quizás intelectualmente han sido convencidos, pero ellos no han deseado, no han querido todavía dar el paso de fe para abrazar la fe cristiana. Entonces, amados hermanos, esos eran los hebreos. Y fíjense que en la carta a los hebreos, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue, algunos dicen que Pablo, otros dicen que Apolo, bueno, quien haya sido. Y de hecho esa es una de las razones por las cuales la carta a los hebreos fue una de las últimas en agregarse al Nuevo Testamento. Entonces, porque no se sabía quién lo había escrito, los otros tienen el respaldo, ¿cómo se llama? Apostólico. Entonces, la carta a los hebreos compara, en esencia compara, el nuevo pacto con el antiguo pacto. Se ha fijado que su Biblia está dividida en dos partes, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces la carta a los hebreos hace esa comparación de pactos. Y por eso es que es tan rica la carta. Y porque si usted quiere aprender, usted se ve obligado a volver a ir al Antiguo Testamento. Por ejemplo, compara los pactos, por ejemplo, los mensajeros del pacto, anteriormente eran los ángeles, ¿sí? Yo digo que ha de ser impresionante ver un ángel, ¿verdad? Y usted le cree al ángel. Por eso es que usted ve un montón de sectas, dicen que recibieron mensajes de ángeles, ¿verdad? El ángel Moroni y todos ellos. ¿Para qué? Hacer creer a las personas que han recibido verdaderamente un mensaje del cielo. Entonces, en el Antiguo Testamento, los ángeles eran los mensajeros. De hecho, la palabra ángel quiere decir mensajero. ¿Qué quiere decir la palabra ángel? Mensajero. Entonces compara el mensajero, compara a los ángeles, pero en este caso el nuevo pacto no es dado a conocer por los ángeles, sino que es dado a conocer por el Hijo. Compara al mediador del antiguo pacto. Fíjense que el personaje más importante del Antiguo Testamento no es Abraham, no es otra cosa más que Moisés, porque Moisés es el mediador, es quien medió entre Dios y los hombres para recibir el antiguo pacto. En cambio ahora, el mediador del nuevo pacto no es Moisés. Dice la Biblia que Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero era hombre, era un servidor, era un esclavo. En cambio, el nuevo pacto está presentado y está garantizado por el Hijo, quien siempre permanece en la casa. Provee, dice en el Antiguo Testamento, proveía un reposo. ¿Se recuerda usted que estaba el día del reposo y que ellos estaban destinados a que después que tomaran la tierra prometida, ellos iban a tener reposo de la guerra? Pero en cambio, el nuevo pacto provee un reposo que es eterno y más que material, es un reposo espiritual. Compara el sacerdocio de Aarón, el hermano de Moisés, con el sacerdocio del nuevo pacto que es de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio de Aarón estaba formado por hombres que morían y tenían que ser sustituidos, y de hecho había que presentar sacrificio primero por el sacerdote y luego por el pueblo. En cambio ahora, el sacerdote, el sumo sacerdote, ya no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado, hace esa comparación, compara el santuario, compara el tabernáculo, la tienda de reunión, lo compara con la tienda de reunión celestial y y dice que ahora aquí en la tierra nosotros tenemos un nuevo tabernáculo, no hecho por mano de hombre, sino que hecho por Dios, y transfiere aquí en la tierra al tabernáculo, no a un local, sino que al cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Y dice también que tiene las promesas del antiguo pacto, eran promesas temporales, pero las promesas del nuevo pacto son promesas eternas. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará.
Y el nuevo pacto, el antiguo pacto, sacrificaba animales. Y era necesario presentar una y otra vez animales porque su sangre solo cubría el pecado. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo se presentó, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando y vio venir al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el escritor está diciendo en el antiguo pacto, la sangre que sellaba el pacto eran de animales. En el nuevo pacto, la sangre que sella el pacto es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que ahora tenemos un nuevo pacto. Y entonces les hace la comparación y les dice, en otras palabras, les dice: no regresen a lo temporal, no regresen a lo que no tiene fuerza, sino que manténganse firmes. Amados hermanos, miren, nosotros vemos venir a muchas personas, a muchos creyentes a la iglesia, disque creyentes. El mismo Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 2 y en el capítulo 6, dice que mucha gente creyó en Él, pero Jesucristo no se fiaba de ellos porque Él les conocía el corazón. La gente se agolpaba a ver al Señor, pero el Señor sabía que aunque ellos manifestaban creer, Él sabía que verdaderamente no eran creyentes. Y Él mismo dice que no pueden venir a mí si el Padre no los trae. Entonces, amados, vemos nosotros venir a la iglesia y pongan mucha atención, porque podemos ser contados nosotros. Porque este texto que nosotros hemos leído, la parte que más nos interesa, el versículo 4, comienza con con dos palabras, porque es imposible. Entonces, lo que la Biblia nos está trayendo ahora es un problema, es una, diga conmigo, imposibilidad. Imposibilidad, no es una posibilidad, sino que está diciendo es imposible. Y entonces, si nosotros determinamos que ese imposible es para un creyente verdadero, un creyente que ha nacido de nuevo, pero que por alguna razón en su debilidad cayó, este creyente nacido de nuevo, cuyo nombre estaba en el libro de la vida y por el cual murió Cristo, no podría ser renovado de nuevo. Entonces es sumamente importante porque yo quiero que véame por favor. ¿Alguna vez hemos pecado? Como creyentes, ¿alguna vez hemos dado pasos para atrás? Hemos tenido bajones y algunos no han tenido solo bajones, han tenido unas caídas estrepitosas. Y de repente se levantan y vuelven a la casa de Dios. Si esas caídas, amados hermanos, si este texto es cierto, Él está aquí por gusto, porque la Biblia dice que es imposible renovarlos. Entonces es necesario saber. Porque si no, pues, comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Entonces, amados hermanos, y el problema es que la gente viene, los hermanos vienen, vamos a llamarle a todos hermanos, vienen frescos, faltan a la iglesia frescos, no hay problema, vámonos para tal parte, hagamos tal cosa, me voy a quedar dormido, me da el dolorcito de cabeza, no voy a ir a la iglesia. Y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y entonces nosotros nos vamos desarrollando. ¿Nos vamos cómo? Desarrollando como creyentes. Ahora, ¿en qué momento alguien puede decir, no, aquí ya es imposible? Ninguno de nosotros puede saberlo. No lo sé. Si esto se activa en verdad, algunos de ustedes ya son imposibles, hermano. Entonces, viene mucha gente a la iglesia y se acercan, algunos probablemente ni Biblia tengan. Yo no sé, brother, yo no conozco, no sé. Yo por eso me traigo un almanaque, pastor, para disimular. No, mire, usted sabe, algunos no leen Biblia, algunos no oran, algunos solo oyen palabra cuando vienen a la iglesia. O sea, otros oyen palabra de aquellos que dicen que Judas es salvo. Y más perdidos que Adán el día de las madres.
Y entonces consideran que ese humanismo que se predica, que esa alegría que se predica así, es real. Y estoy creyendo cosas que la Biblia no sustenta. Y usted no va a ser salvo porque usted cree que es salvo. Usted es salvo porque Dios dice que usted es salvo. En otras palabras, la opinión que predomina no es la suya. La opinión que predomina es ¿cuál? La de Dios. ¿Y la de Dios dónde está? No es que no la sabemos. No tenemos un Dios que se esconda. No, tenemos un Dios que se da a conocer, que ha manifestado su palabra, en el cual nosotros podemos confiar. Entonces, pero en el descuido de la palabra de Dios es que nosotros vamos perdiendo, oiga bien, vamos perdiendo la posibilidad de crecimiento, y el crecimiento sustenta. Vamos perdiendo la posibilidad de echar raíces. Diga conmigo, echar raíces, echar raíces. ¿Se acuerda usted? Y lo sacamos a cada rato la parábola del sembrador. Usted se recuerda, 4 tipos de tierra. Una ni entró la semilla, otro apenas germinó, apenita germinó. Y la tercera cayó en pedregales, una cayó en pedregales, una cayó en el camino, en pedregales, ¿cómo se llama? En espinos. Entonces, una tras otra iba creciendo más, pero ninguna de las primeras 3 dio lo que se esperaba. ¿Qué no dio? Fruto. Y oiga bien por favor, en aquel que da un verdadero fruto, que la palabra habla como hijos de Dios. Y quiero que entienda algo, amados, porque hay gente que viene a la iglesia siendo buena gente. O sea, son atentos. Hay personas que caen bien, sí o no. Sean creyentes o no sean creyentes, le caen bien a uno. Hay personas que aún sin ser creyentes son súper servidoras, súper amables. He conocido mucha gente así, pero no quieren nada con Dios. Entonces hay gente que viene teniendo buenos modales, teniendo una buena moral, viene ya a la casa de Dios, y entonces nosotros los cristianos tendemos a confundir esos buenos hábitos, esas buenas costumbres, esos buenos valores morales con los frutos de la palabra de Dios. Pero ese no es el punto, ¿verdad? Simplemente estoy exponiendo la posibilidad, amados hermanos, de que alguna persona esté en la casa de Dios sin verdaderamente ser hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, en Juan 1:11 ¿cómo dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también dice la Escritura, también en Juan, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Note que no dice no amaron la luz. Ponga atención a eso. Sino que, ¿qué dice? Amaron más. Yo quiero ir a la iglesia, pero allá me está esperando fulano. Que yo quiero hacer lo bueno, pero mejor me voy para allá. Entonces, note usted la diferencia y trátelo de ver en la perspectiva de Dios. Entonces, fíjese, para poder tener un poquito más de contexto, quisiera que regresáramos al capítulo 5 de Hebreos. Y fíjense que en el capítulo 5, el escritor está describiendo, está hablando sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo me imagino, ¿verdad? Que a veces me pasa, a veces de repente me meto en unas honduras, porque a mí me encanta enseñar la palabra. Me cuesta detenerme cuando estoy enseñando la palabra, porque tengo que ver la audiencia. Si algunos
tienen lo necesario para ciertas enseñanzas o no. Entonces a veces tengo que detenerme o tengo que retroceder para poner cierto bagaje para volver a enseñar. Entonces el escritor de Hebreos les estaba hablando a la iglesia respecto del sacerdocio de Cristo. Pero dice la escritura, dice... Versículo 11, mire, 5:11. Después de estar hablando del sacerdocio de Cristo, dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mire, nosotros tardos, tartamudo, ¿para qué lo hablamos? ¿Para qué lo decimos? ¿A quién se lo referimos? A una persona que le cuesta hablar, ¿verdad? Ta, 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 ta. Pero aquí dice que son tartamudos no para hablar, sino para oír. ¿Por qué? Porque no... Sigamos leyendo. Oiga, tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de dos palabras, tanto tiempo... tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y entonces hay creyentes que hay que volverle a explicar el arrepentimiento, hay que volverles a explicar todos los rudimentos. Cuando hablamos de rudimentos no son cosas que no importan, sino que son cosas esenciales, principales, básicas de la vida del creyente. Son cosas importantísimas, pero que usted debería de aprenderlas. Y de ahí usted debería darle vuelta a la página aprendiendo de eso, aprendiendo mucho más. Y dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Se puede imaginar que de repente usted ve al pastor ¿cómo se llama? Con chorcitos y una camisita de niño y comiendo en su casa con un babero y la hermana Luisi con un plato de cereal o la papilla del niño. Usted viera, tengo hambre. ¿Y usted qué dijera de su pastor? No, hombre, ¿cómo me conseguí este pastor? Solo viene ¿cómo se llama? A actuar a la iglesia y en su casa es un niño. Y usted debe ser adulto en la fe, en la iglesia, en su casa, en su trabajo y donde quiera que usted sea. En otras palabras, usted tiene que crecer en el Señor. Y entonces dice, pero el alimento sólido, ¿el alimento qué? Sólido es para los que han alcanzado madurez, y aquí define qué es la madurez, para los que por el uso, es decir, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de, ¿qué dice ahí? Del bien y del mal. Es decir, que escuchan, lo entienden, lo asimilan y ¿qué? Y lo ponen en práctica. Y cuando están allá afuera, se acuerdan de la palabra de Dios y dicen, no puedo ser así. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que no debo ser así. Entonces, a partir de ahí, el capítulo 6 comienza a ser la exhortación al creyente, oiga esto, al supuesto creyente, para que crezca, para que aprenda, para que estudie, para que se preocupe, así como nos preocupamos de cosas de este mundo, de que la casa hay que arreglarle el techo, hay que arreglarle esto, hay que arreglar que el carro, ese ruidito no se lo había escuchado. Mira, se encendió la luz del check engine. No, vamos a buscar al mecánico porque no quiero que se me arruine el carro porque es mi machete o herramienta de trabajo. Pero no nos preocupamos de nuestra herramienta principal, que es nuestro discernimiento. Y entonces nos vamos de la iglesia con dudas y volvemos al siguiente día con las mismas dudas porque no buscamos, no oramos, no nos preocupamos y entonces no crecimos. Y entonces dice, versículo 1, por favor, y perdonen que les lea bastante porque necesito que ustedes puedan comprender el contexto y que entienda el que tenga oídos para entender. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Estamos en el 6.1, hijos, de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia dónde, ¿verdad? Vamos
adelante, no vamos hacia atrás, ni tampoco nos quedamos en el mismo lugar. ¿Vamos hacia dónde? Por eso es que yo siempre le digo a este muchacho, hay que avanzar, le digo al muchacho, hay que avanzar. A mis hijos, avancen en lo que están haciendo. Entonces dice, adelante, ¿a qué? A la perfección. Recuerde que la palabra perfección en la Biblia, cuando está dirigida al hombre, habla de completo, de llegar a ser una persona completa para toda buena obra. Y entonces dice, oiga esto, a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. O sea, dice, no vamos otra vez, pastor, hagamos un curso de bautismo. Hermano, ¿cuántos años lleva usted en la iglesia? Ah, ya llevo 5, pastor, y no se ha bautizado. Es que todavía no estoy convencido. Entonces hay que volver a poner los rudimentos, hay que volver a explicarle cosas que ya se explicaron. Entonces dice, oiga esto, dice, echando otra vez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Dígame, ¿es importante el arrepentimiento? Una persona que no se ha arrepentido de sus obras pasadas no es creyente. ¿Está conmigo? No lo dice textualmente la Biblia, pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. ¿Por qué te van a perdonar si no te has arrepentido? Y después dice, versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Mire, eso es esencial, pero es básico. No podemos estar hablando todo el tiempo de la resurrección de los muertos. Hay otras cosas a que dedicarle tiempo. Si usted ya es salvo, la resurrección de los muertos en usted, su resurrección está segura en Cristo. Amén. Entonces le damos vuelta a la página y seguimos creciendo, haciendo que nuestro nuevo hombre se enriquezca para que pueda controlar a mi carne pecaminosa. Si su hombre interior no crece, su carne pecaminosa no tiene quien la contenga. Porque no es cierto que no está. Allí está la carne, allí está el lado pecaminoso, allí están los deseos y usted lo sabe bien. Hay más deseos pecaminosos que deseos de venir a la iglesia. Entonces dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mire, hermano, si este texto es así como se entiende a primera vista, amados, vamos a enfrentar al Señor. Todos los cristianos entendemos que vamos a ver a Cristo, amén. Pero eso no me da miedo. ¿Qué me da? Gozo. Porque voy a ver a mi Salvador. Pero el que no ha sido salvo, tiene que abatirse porque va a ver a Cristo como su juez. Amado hermano, mire, en el infierno. ¿Cuántos saben del infierno? ¿Ah? Nadie ha ido, yo sé. Que no le enganchen, nadie ha ido y ha regresado. Eso es mentira. Pero en el infierno no es que no va a estar Dios. ¿Cómo no? La gracia de Dios ya no estará ahí. Y Dios estará para juzgar, para castigar. Entonces en el infierno el temor más grande no es estar sin Dios. Es que Dios está enfrente como el enemigo principal y como el verdugo principal. Y por eso es que es importante, mi querido hermano, que usted crezca. Y entonces dice, versículo 3, oiga esto. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, el escritor está diciendo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Dios lo manifestó, Dios lo va a permitir, todo esto se va a hacer una realidad en nosotros, pero dele vuelta a la página, apréndalo bien, no es que no lo aprenda, apréndalo bien y dele vuelta a la página y siga creciendo, pero sin oración, sin lectura bíblica, sin congregarse, amados hermanos, sin tiempo de oración, usted no va a crecer. ¿Se entiende eso, amados? Oración, lectura bíblica, congregarse y orar y practicarlo, amados. Porque aquí dice que los maduros son los que por el uso, por la práctica, tienen abusado ya, tienen ejercitado los sentidos en discernir entre lo bueno y lo malo. Pero si siempre allá afuera usted hace lo malo, no puede discernir, porque lo malo es a lo que usted siempre se va. Si no es así, gloria a Dios. Entonces, ¿estamos comprendiendo esto, amados? Entonces dice, y todo eso el escritor lo ha dicho
por una sola razón. Porque es, ¿qué dice ahí? Imposible. Y esto, amados hermanos, es donde se pone dura la cosa. Porque si usted ya recibió todo lo que dice aquí y usted no ha nacido de nuevo, y en eso se resume todo el problema. Si usted no ha creído en Cristo, con la palabra y con las manifestaciones de Dios, ya no hay nada. Oiga, ya no hay nada que lo vaya a hacer a usted creyente. Si usted recibió la palabra, si Dios le hizo favores, porque yo conozco inconversos que Dios les ha hecho favores. Han venido a la iglesia pidiendo un favor, pidiendo que Dios me haga un milagro, que Dios me haga un milagro, y Dios les hace el milagro y a los días se van. Conocido personas que mientras estaban enfermas, dóciles, aleluya, no, yo voy, pastor, no hay problema. No hay que preguntarle, ¿quién puede? Yo, pastor. Pero cuando ya sano, hombre, no sé. ¿Por qué? Porque hay otro pensamiento. Cuando yo estoy en necesidad, solo tengo un pensamiento, ¿sí? Dios me va a ayudar. ¿Cuál es el pensamiento del necesitado? Dios me va a ayudar. ¿Y el que está completo? Soy autosuficiente. Voy para hacerle el favor al hermano Mario, para saludar a los hermanos. Entonces, oiga esto, porque es imposible que los que una vez, oiga esto por favor, que los que una vez fueron iluminados, mire, iluminados es exactamente cuando el cuarto está oscuro y enciende la luz. Eso es iluminar. Aquí no hay otra interpretación, brother. Y después dice, mire, y gustaron del don celestial. Han escuchado la palabra, han confirmado la palabra, se han dado cuenta que sí son pecadores y que necesitan de un redentor. Y el don celestial ahí está. Es como cuando usted anda comprando, ¿verdad? Y tienen el montón de, porque son pícaros, mano. Y mire, lo peor de ir a comprar es ir a comprar con hambre, brother. Se va a arrepentir en su casa, va a decir, ¿para qué compré todas estas tonteras, verdad? Porque llegó con un filo y ahí están todas las mesitas y usted probando y lo que más le gusta, ¡ay, qué rico! Sí, ahí está, y vea usted y lo mete. Pues usted, ahí anda, ¿qué? Gustando, ¿sí? Son degustaciones para animarle a usted los sentidos. ¿Se acuerda el viernes que hablamos de las emociones? Entonces, amados hermanos, cuando ya fueron iluminados, ¿con qué nos ilumina? Con la palabra, con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el que convence al mundo no es el pastor. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Antes, mire, si yo me abatía, amados, y hacía los sermones, y yo allá va, hermano, reciba al Señor, hermano. Pues cuando el que convence al mundo, el que convence, ¿es quién es? El Espíritu Santo, el que va a venir. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted no ha sido convencido de pecado, por más que yo grite, baile y haga lo que sea, striptease puedo hacer aquí, usted no se va a convertir, brother. Para nada. Dios le va a conceder el milagro, pero los milagros no convierten a nadie. Son una luz, son una iluminación para que usted vuelva a ver a Dios. Mucha gente ha sido iluminada por Dios con un milagro. Y han sido intelectualmente convencidos y han dicho, sí es cierto, sí. ¿Reciba a Cristo? No. Digamos. Y entonces dice, y gustaron del don celestial. Y fueron hechos, oiga, partícipes del Espíritu Santo. Sí, claro. Todo el que entra por esa puerta. Por eso es que un montón de gente que no es creyente viene a las iglesias cristianas. Amados, el Evangelio tiene promesas. ¿Qué tiene el Evangelio? Promesas. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estaré. Y entonces cuando usted viene a la iglesia, usted sabe que Jesús está aquí. Eso no lo encuentra en el mercado, brother. ¿No? Eso no lo tiene en la fiesta ni con los amigotes. Eso es en medio de los santos. ¿En medio de los qué?
santos, aquellos que Dios ha apartado. Algunos hasta sienten que les va a dar un calambre al decir eso. Amados, Dios nos ha santificado, Dios nos ha apartado. Entonces, amados, y dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y oiga esto, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Vieron ellos, escucharon la palabra, fueron golpeados con la palabra. Recuerde que la Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma. Llega hasta partir los tuétanos, discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. La palabra, en pocas palabras, lo desnuda a uno. Sí, amén, pastor. La palabra nos exhibe. Y más de alguna persona ha dicho, pastor, ¿y a usted quién le contó que fulano está acá? No, yo, ni me cuente, que yo no quiero saber eso. Porque la palabra de Dios lo desnuda, desnuda nuestros pensamientos, desnuda nuestra vida. Y incrédulos han sido desnudados por la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha llegado a ellos y ellos intelectualmente han sido convencidos, han visto la obra de Dios en otras personas, han visto el cambio en familias enteras y han dicho, wow, de eso quiero. Vienen a la iglesia, se están con los creyentes, oran con los creyentes para recibir en medio de la bendición de los creyentes algo. La Biblia dice que el cristiano tiene dentro de sí una fuente de agua viva que salta. ¿Para qué? Para vida eterna. Se ponen a la par de uno a orar, a recibir alguito de lo que Dios le va a dar a sus hijos. Y se sienten bien en la iglesia cristiana, pero siguen siendo lo que son. Y el lazo que tienen con su vida pasada no lo quieren soltar. No lo quieren soltar, no. Recuerdo, no sé si tú estabas cuando estábamos predicando y estaba al final, estábamos en Cara Sucia, estaba pastoreando en Cara Sucia y estábamos con todo y con eso les digo que yo tenía algo, hermano, es que reciba al Señor, reciba al Señor. Y entonces me sorprendió porque en el fondo salió una muchachita, una señorita, levantó la mano, pastor, yo quiero recibir a Cristo pero no puedo. ¿Y por qué? Le dije, porque a mí me gustan los bailes, me dijo. A mí me gustan mucho los bailes. Esa niña era sincera. No como muchos que mejor se callan. Y nos dicen, ¿por qué? Pero la Biblia nos desnuda. ¿Por qué? ¿Por qué rechazamos la luz? ¿Por qué dijimos, la Escritura dice, ¿por qué rechazamos la luz? ¿Ah? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Y termina diciendo, porque sus obras eran malas. Y entonces encontramos en la casa de Dios personas que reciben iluminación, reciben el poder del Espíritu Santo, reciben toda la influencia que Dios ha determinado para que alguien se convierta. Amados hermanos, pero Dios no va a dar más de lo que ha prometido para que alguien se convierta. No va a hacer favores especiales extra bíblicos para que usted se pueda convertir. La Biblia dice que los judíos pedían señales del cielo y que los griegos pedían sabiduría. Pero el Señor les dijo, nada, la señal de Jonás les voy a dar. Nada más. Nada más. Entonces, amados hermanos, si alguien recibe la palabra de Dios, está en medio donde se expone la palabra de Dios, recibe el mensaje poderoso del Evangelio, ve la obra de Dios en otras personas y así no se convierte, no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda hacer que esta persona se convierta. ¿Está conmigo? Probablemente no sea su tiempo, vamos a aceptar eso. Pero hay gente que si ha escuchado, más quizás les hubiera valido no escuchar. Porque cuando uno sabe, imagínense, por ejemplo, los que trabajan, digamos, en construcción, mecánica y todo eso. Imaginen que ustedes contratan a alguien que llega con, no, es que yo soy bueno para hacer esto, usted es bueno, y usted confía con esta persona y le da el material, pues entonces trabaja con eso y trabaja con piezas caras. Y viene el tipo y no sabía nada, y cuando usted se da cuenta, quiso meter la pieza al revés y lo metió a la fuerza y arruinó la pieza y arruinó el carro.
Usted confió, usted creyó que sí podían y no podían nada. Amados hermanos, mire, Dios, oiga, no se impresiona por nuestra apariencia, por nuestros bienes, por nuestra sabiduría. Nadie sabe más que Dios, y lo que nosotros somos, hemos llegado a ser, lo somos por su misericordia. El dinero que usted tiene, amado hermano, hasta el último céntimo, ha pasado primero por la voluntad de Dios para que llegue a usted. Y el día, oiga bien por favor, el día que Dios diga, ¿sabes qué? Ese dinero lo voy a pasar de esta bolsa a esta otra bolsa. Le llegan a ustedes una y mil cosas. Y suceden cosas que usted pensó que jamás le iban a pasar. Y todo lo que usted consideraba que era firme, desaparece. Entonces, volvamos a los lapsis. ¿Se acuerda de los lapsis? Ya le olvidó. Eran los judíos cristianos, judíos que se habían convertido, pero por la persecución entraron en un lapso y ellos decidieron volver atrás. Volver al judaísmo. Estaba siendo perseguido el cristianismo, no el judaísmo. Y entonces ellos dijeron, no, yo me regreso a mi religión pasada porque ahí no voy a recibir persecución ni daño alguno. Entonces, a estos que estaban renunciando, el escritor les dice, aquellos que fueron iluminados, aquellos que recibieron el poder del Espíritu Santo, que gustaron del don celestial. Es todas estas hechos del Espíritu Santo que usted escucha, en ningún lado de la Biblia se utilizan para referirse nunca a un creyente. ¿Cómo le llama la Biblia al creyente? Habéis sido justificados. Nos llama como justos, hemos sido justificados. Nos llama santos, hemos sido santificados. Nos llama hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos adoptó. Pero ninguna de estas expresiones le utiliza la Biblia en ningún lado para un creyente, sino que para alguien que está siendo expuesto a la palabra. Entonces, cuando alguien se vuelve simpatizante del Evangelio, porque esos son simpatizantes del Evangelio y no se convierten, sino que están amarrados a su vida pasada, estos tarde o temprano van a volver. Porque la fe, la verdadera fe, oiga esto por favor, trae compromiso, hace surgir compromiso. Qué bonito es cuando de repente escucho a alguien, no, yo tengo mi culto. ¿Oyó? Yo tengo mi culto, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a mi iglesia. ¿Y por qué no? No, perdona, es que tengo el culto, tengo que estar en la casa de Dios. Dios me va a hablar. Dios me va a hablar. Mire, contra eso, no sé, que el impío le va. No, es que tengo que ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque Dios me va a hablar. Mejor venite, tal vez tiene algo para ti. Pero esta gente retrocedió. Y el escritor de Hebreos le está diciendo, no retrocedas, hombre. El nuevo pacto es mejor. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Y entonces dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, oiga esto, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esta gente, estos judíos que estaban retrocediendo, estaban tomando el lugar de aquellos que un día vieron a Jesús predicar. Que recibieron milagros del Señor Jesucristo, que lo vieron a Él dándole de comer a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que en una sentada el Señor de la nada, de unos pocos peces y panes le dio de comer a casi 20,000 personas. Vieron a muertos resucitar, a cojos levantarse, a mudos hablar.
gustaron del don celestial. Y sin embargo, cuando llegó el momento, ¿a quién queréis que os libere? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué he de hacer con Jesús? ¿Qué dijeron? Crucifícale, crucifícale. Entonces estos y todos los que se acercan a la iglesia y todos los que se acercan al evangelio y son iluminados por la palabra de Dios y retroceden, van al lugar de todos estos judíos que gritaron crucifícale. Pero Jesucristo ya murió y ya resucitó. Y si esa muerte y esa resurrección y esa presencia del Espíritu Santo y ese poder de la palabra de Dios no les basta, no hay nada que Dios vaya a hacer más. No hay nada más importante para Dios que su propio Hijo. Amén. Y ese Hijo fue crucificado por usted. Mire lo que dice por favor Hebreos capítulo 10. Ya casi terminamos, iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Pastor, ¿y podrá un creyente no llegar al cielo? Porque ese es el detalle, ¿o no? Amados, mire, no es ni siquiera la bendición en esta tierra. Porque al final de cuentas la bendición uno se la puede buscar, ¿o no? ¿Ah? Ahí vamos, ahí, teniendo lo suficiente. Dice la Biblia que teniendo techo y sustento, ¿está qué? Exactamente, contentos, iglesia, contentos. Vean lo que dice, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Oiga, dice, oiga, por favor. Porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No hay más. Versículo 27, por favor. Sino que, oiga esto, ¿una qué? Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola, y aquí pone un ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué pasa? Muere irremisiblemente, versículo 29. Cuánto mayor, mire la expresión, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. El siguiente, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Por qué se va a vengar? Porque Dios se va a vengar. Porque se va a vengar con los incrédulos que dijeron crucifícale. Y si usted recibe la palabra y no se convierte, es agregado con aquellos inconversos que gritaron crucifícale. Y la venganza de Dios, la ira de Dios va a caer sobre todos aquellos que no se conviertan. Pues si conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará, ¿a quién? A su pueblo. Ay, pastor. Aquí estamos hablando, el texto está hablando a aquellos que han sido expuestos a toda la manifestación de Dios, a todo el poder de Dios, y que se disfrazaron probablemente de creyentes, pero nunca fueron creyentes. Inclusive sirvieron, inclusive hicieron, inclusive participaron y gustaron del don celestial. Pero nunca jamás su corazón verdaderamente se convirtió. En la carta a los Romanos, capítulo 8. Oiga esto, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 en adelante, por favor. Ponga atención a esto. Dice así, porque ya dijimos, la palabra no se contradice. ¿La palabra qué? Ponga atención acá. No se contradice. No puede estar por un lado mandándonos al infierno y por otro lado salvando. Y entonces, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo?
Mire lo que dice Romanos, que es un libro, un capítulo hermoso en la carta a los Romanos. Dice, ahora pues, oiga esto, ¿cuánta condenación? Ninguna condenación. ¿Y qué es lo que va a haber allá? Expectativa de juicio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Caminemos, por favor, hasta el versículo 28. Entonces, mi querida iglesia, cuando nosotros venimos al Señor, cuando caminamos a su palabra, o cuando somos por alguna razón somos expuestos a la predicación de la palabra, y vemos al Espíritu Santo obrar, y vemos al Espíritu Santo hacer, y somos de alguna manera, aunque sea intelectualmente conquistados, pero no tomamos la decisión. Amados, no hay más. No hay más que ofrecer. El cielo ha decidido no ofrecer más que Jesucristo. ¿Se acuerda? Mire, los pecados más tremendos que aparecen en la Biblia son cometidos por dos apóstoles, por dos discípulos. Nadie pudo estar más cerca que los dos discípulos. Y usted sabe que me refiero a Judas y me refiero a Pedro. Y perdone la expresión, pecaron miserablemente. Ellos no solamente vieron a Cristo obrar, sino que en muchas cosas fueron ejecutores de la bendición para la gente. Ellos fueron instrumentos del Señor Jesucristo para bendecir a otras personas. Pero al final, en el momento de la prueba en el cual ellos iban a ser sometidos, oiga esto por favor, los dos fallaron. Oiga bien, ¿cuántos fallaron? Los dos. ¿Quién falló más? Los dos fallaron igual. Los dos. Imagínense que Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. ¿Cómo se llama? Amén, del Dios viviente. Pero inmediatamente el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero cuando llegó la hora buena y Pedro había sido advertido, antes de que el gallo cante, me vas a negar. Me vas a negar 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Sabiendo de Pedro y habiendo sido enseñado por él. ¿Qué hizo? Lo negó. Una y otra vez, y cada vez lo negó peor. Y la última vez que lo negó hasta con maldiciones para que no lo confundiera. Pero ya el Señor había hablado con él. El demonio te ha pedido para zarandearte. Pero el Señor le dice, pero yo he orado para que cuando tú vuelvas, no dijo si vuelves, cuando tú vuelvas, ayudes a tus hermanos. Pedro cayó. Si capítulo 6, del versículo 4 en adelante fuera tal, ya no hubiera habido redención para Pedro, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Pedro se arrepintió. ¿Pedro qué? Se arrepintió. Sufrió, sí sufrió, porque todos los que pecamos, todos los que cometemos errores, sufrimos y lloramos. Y la Biblia dice que lloramos no de una manera sencilla, sino que lloramos ¿cómo? Amargamente. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas lo entregó después de ser testigo tanto como lo era Pedro. Y Judas llevaba el dinero. Judas veía que de la nada llegaba dinero, había provisión de Dios. Y cuando Judas ya no sintió que el Señor Jesús no le iba a dar lo que él quería, lo entregó. Cuando Judas le remordió su conciencia y se dio cuenta de su error, no buscó a Jesús, sino que buscó a los sacerdotes. Yo, amado, aunque usted me busque a mí, yo no puedo salvarle, para nada. Y si usted quiere el perdón de Dios, yo le puedo ayudar a que busquemos al que lo puede perdonar, que es Dios. Pero entonces Judas no pudo más y se ahorcó y se mató. Pero en cambio Pedro fue restaurado. Amados hermanos, mire,
Y la primera predicación de Pedro, en ese momento, se convirtieron más de 3,000 personas. Se convirtieron y se bautizaron. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pedro amaba al Señor. Por eso es que después el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y le preguntó, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Por qué cree usted que le preguntó 3 veces? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y Pedro no solamente fue reinstalado, sino que tuvo la bendición de seguir obrando, predicando y obrando en el nombre del Señor Jesucristo. Judas desapareció del mapa y está en su lugar de condenación. Mis queridos hermanos, si usted es creyente, si usted ha sido convencido por la palabra, ríndase a la palabra. Por favor, no juegue a ser cristiano. Porque la misma palabra sigue teniendo vigencia. Es que dice, imposible. Pastor, pero entonces la salvación se pierde. No, mi hermano. No. Romanos, que era el libro que íbamos a leer, la carta que íbamos a leer, capítulo 8, versículo 28. Oiga esto, por favor. Dice así. Romanos 8, 28, por favor. Dice ahí, yo sé que este versículo usted se lo sabe de memoria. 28, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes, ¿qué? Conoció, también los predestinó. Para que, mire cuál es su destino, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Hacer crecer en usted la imagen de su Hijo. Y entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, mire que dice, también los glorificó. Pablo habla de un evento futuro como que fuera pasado, porque sabe que poderoso es Dios para cumplir todas y cada una de sus promesas. Pablo las promesas de Dios las ve como realidad en el futuro y tan seguro está que Pablo ya se siente bendecido. Él mismo dijo, yo sé que tengo que quedarme aquí, ¿verdad? Pero me voy, pero quisiera irme al cielo, pero me quedo por bendición de ustedes para seguirles enseñando, a ver si, esa es comillas agregadas, a ver si así arrancan, ¿verdad? A ver si así deciden dar fruto. Amados, entonces dice, versículo 31. Oiga esto, por favor, y póngame atención, mucha atención. ¿Qué pues, oiga esto, qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Mire la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y estoy leyendo esto, amados hermanos, para que entienda, para que asimilemos que si estamos en las manos de Dios, usted y yo estamos seguros y lo que tenemos que hacer es seguir creciendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir creciendo en mi conocimiento del Señor y echar raíces y dar fruto. Y luego dice, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién lo hizo justo a usted? Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, como dice, ya está todo pagado. Y luego dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, amados hermanos, por si usted todavía sigue teniendo dudas, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me puede separar? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿Qué es lo que estaban sufriendo los hebreos? Persecución. Y según esto, el que se convirtió, aunque lo maten, brother. ¿Está conmigo? Ay, pastor, pero yo no creo que tenga ese valor. Mire, hermano, si estamos vivos cuando esto acontezca, los creyentes van a surgir. Ahorita nos vemos así como que no queremos las cosas, pero cuando nos toque dar la vida por Cristo, sé que lo vamos a hacer. Ni un amén. Pero así será, amados. Así será. Y entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Por qué dice desnudez? Es decir, que no me va a dar la bendición que yo espero. Eso no me va a apartar. Porque yo sé que en su momento Dios me va a bendecir. O peligro o espada. Versículo 36, por favor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero, versículo 37. Y póngale mucha atención, por favor, a estos últimos versículos que vamos a leer. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? Vamos a ver, díganme 2 o 3 de estas cosas. ¿Cuáles eran? Angustia, tribulación, persecución, desnudez. Oiga esto. Ante todas esas cosas, el creyente hijo de Dios, ¿el qué dice que es? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos ayuda a ser vencedores? Cristo que nos amó, 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, los hermanos del grupo de alabanza pasen, por favor, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, por favor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.